Buenos días, queridos amigos, bendiciones para todos ustedes. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar a ustedes por medio de este vivo. Esperamos y confiamos en el Señor que sea de utilidad y de bendición lo que hoy vamos a ofrecerles a todos ustedes. Esta es la primera clase del discipulado virtual del mes de septiembre. Estamos hoy a 6 de septiembre del año 2021. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar a todos ustedes y poder ofrecerle esta serie de enseñanza que tienen como propósito primeramente la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también para la edificación del pueblo de Dios. En estos tiempos en que la iglesia adolece de instrumentos, de herramientas para poder enfrentar las situaciones, las vicisitudes por las que estamos atravesando, este tipo de enseñanza, el cual nosotros gratuitamente le ofrecemos a todo el pueblo de Dios y aquellos que se quieran apuntar para aprender un poquito más de Dios, siempre la ofreceremos sin ningún otro interés que no sea la exaltación y la glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hoy continuaremos con la siguiente lección. Estamos entrando ya en la lección número 9. Estamos en el discipulado Vida Nueva en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la comunión que el cristiano necesita tener con otros para poder desarrollarse y desarrollar los dones y talentos que el Señor les ha entregado a cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar, pero vamos a hablar ahora de la iglesia, mi iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, tenemos ese privilegio, pero también tenemos responsabilidades, deberes, que es muy importante que hoy lo dejemos muy claro y muy bien explicado. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué significado tiene el nombre iglesia o qué significa la iglesia para usted? Bien, el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dijo lo siguiente. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primeramente, aquí tenemos que dejar bien claro que el dueño, el que fundó y estableció la iglesia para que la misma cumpliese con el propósito que Dios la había establecido, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo habló en un futuro, en ese momento cuando Él expresa estas famosas frases, palabras, aún la iglesia no se había establecido. Por tanto, Él está hablando en un futuro próximo. Edificaré mi iglesia, dice. Y habló de la iglesia como algo suyo. No le pertenecía a nadie más, sino como algo parte de Él. Mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar y que hoy es un hecho a través de nosotros, ya existía en la mente de Dios, existe y seguirá existiendo por toda la eternidad. Y es la manifestación visible de Cristo ante el mundo de hoy. Por eso, como vamos a ver más adelante, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Cristo es el caudillo, si se puede utilizar un término. Es el fundador, el que la estableció como el medio por el cual Él se glorificaría ante los hombres. Nosotros entonces somos parte de esa iglesia. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene
como digamos, es algo universal, pero tiene una manifestación local. Mire lo que dice Mateo, ahí mismo, 16, 18, o mejor dicho, Hechos, capítulo, permítame buscarlo, Hechos capítulo 13. Un momento, discúlpenme. Muy bien, aquí estamos. Hechos capítulo 13, versículo 1, el Señor dice lo siguiente. Mire lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es decir, este grupo de personas eran hombres temerosos de Dios, ministros de Dios, pero que estaban congregados en un lugar, y allí se estaba manifestando ese concepto de la iglesia local, la iglesia dentro de un entorno geográfico, en un entorno, en una ciudad, en un lugar. Eso es lo que llamaríamos una iglesia local. Así que está la iglesia universal, que está conformada por todos aquellos que hemos aceptado y reconocido que Jesús es el Señor. Pero también de manera local está la iglesia, la que representa al Señor en cada lugar donde existan cristianos. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia no está conformada, o no es lo que muchas veces creemos o creímos que era la estructura de un edificio. Eso lo llamaríamos un templo. Pero realmente la iglesia eres tú y soy yo. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por tanto, somos templos, somos iglesia del Señor. La iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? No estamos hablando de la iglesia católica, como los católicos ellos mismos se autoproclaman como la iglesia universal, porque eso es lo que supuestamente significa católico o catolicismo universal. No, no estamos hablando de ese tipo de iglesia. Estamos hablando de cada uno de nosotros en todos los continentes donde exista un hombre y una mujer que ha sido redimido, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Esa persona es hijo de Dios y pasa a integrar universalmente lo que es la iglesia del Señor, y como cabeza Jesucristo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ese es un concepto que vamos a tener que vivir con él hasta que muramos o Cristo venga. Y que nadie diga que la iglesia universal es la iglesia católica. No, la iglesia universal son cada uno de los cristianos, por pobre, humildes, sencillos, gordos, feos, flacos, altos, bajitos, todos componen la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo es el organismo sobrenatural de Cristo, donde Él es la cabeza, y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir en cualquier momento. Esto se refiere a los creyentes genuinos, no los que dicen ser cristianos, pero solamente son unos religiosos. Estamos hablando que la iglesia está compuesta por personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. ¿Y por qué han sido redimidas por la sangre del Cordero? Porque ellas han reconocido y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, y se proyectan, se manifiestan, interactúan, actúan en función a lo que ahora son, hijos de Dios, y se proyectan ante la humanidad como tal. Entonces, ese grupo de personas representa a Cristo en la tierra. Cristo es la cabeza, y nosotros que conformamos todo ese grupo somos entonces la Iglesia Universal. Bien, aquí entramos. Número 1. ¿Con quién o con qué se compara la iglesia? Aquí hay una pregunta. ¿Con qué se compara la iglesia según Primera de Corintios? Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Con qué se compara
la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿En qué se compara la iglesia en este momento, desde los siglos pasados, en este tiempo y en los días por venir? Es comparada con un cuerpo. Nosotros somos como un cuerpo. Un cuerpo está conformado por miembros externos y miembros internos. Tanto el uno como el otro son tan importantes para apoyarse. Tan importante es aquel miembro que no se ve como el miembro que se ve, ¿verdad? Es tan importante el dedo, es importante los ojos, es importante los dientes, es importante los oídos, es importante, hablando ya de los miembros internos, es importante el corazón, es importante los intestinos, el hígado, el esófago, el estómago, todo es importante. Y si alguno de ellos deja de funcionar, el cuerpo lamentablemente también deja de funcionar como debería de hacerlo. Entonces, cuando hablamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada uno de los que conformamos ese cuerpo, por más humildes, sencillos y pequeños que seamos, somos muy importantes para Dios. Tenemos un papel determinante dentro de la iglesia de Dios. Por tanto, mis hermanos, mis amigos que me miran, no te creas menos, pero tampoco te creas más. Tan importante es el que se ve como el que no se ve. Por tanto, debemos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Él es el que da la orden. Él es el que determina cuáles son las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Él es el que dicta pautas. Él es el que dirige nuestras vidas. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en función de lo que Él es y de lo que Él dice. 2. ¿Quiénes componen este cuerpo? Es decir, la iglesia. La iglesia está compuesta por todos los creyentes, como hemos dicho, en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Mire, ahí mismo, en 1 Corintios 12:13, dice la palabra del Señor así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que queda muy claro entonces que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador pasan a ser parte de ese cuerpo que es la iglesia del Señor. 3. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia según Romanos capítulo 12? Vamos a buscarlo. Es importante que usted tenga su Biblia en mano, porque este es nuestro libro de texto. Lo hemos dicho en cada una de las lecciones que hemos estado dictando. La Biblia, la palabra de Dios. En ella nos basamos para expresar y hablar lo que hoy yo les estoy entregando. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 8 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ¿qué nos ha dado a Dios como miembros de este cuerpo que es la iglesia? Bien, ahí el apóstol lo deja muy claro. Está hablando de dones, de capacidades sobrenaturales. Pero esos dones, Dios no nos los entrega para nuestra vanagloria, para nuestro propio beneficio, sino primeramente para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder
predicar la palabra, para desarrollar es el ministerio que Dios nos haya entregado. Pero sobre todo tiene como propósito, hablando ya en cuanto a la iglesia en sí misma, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es cierto que dentro del cuerpo de Cristo hay personas que tienen don de ciencia, don de lengua, don de interpretación de lengua, tiene una serie de facultades que gracias a Dios, Dios se lo entregó. ¿Pero por qué se las entregó? Para que la iglesia sea edificada. Quizás existen algunos que no tienen quizás algunos dones. Y si los tiene, no son dones tan visibles. Su perfil es muy bajo. Pero tanto el que tiene un perfil público como el que tiene un perfil privado, siempre, ese que tiene ese tipo de don, cual sea, siempre va a ser útil, necesario e importante dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia en estos días funciona en base a esos dones. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando Dios nos llenó de su Espíritu Santo, activó esos dones. Pero además de esos dones, también hay talentos, capacidades naturales que debemos utilizarlo correctamente. Primero, para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia, para la edificación entre nosotros, para aconsejarnos, para ayudarnos, para reprender, para exhortar, para edificar el pueblo, pero también para compartir el evangelio con otros. 4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Bueno, es evidente que es nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero leer un pasaje bíblico que complementa lo que les estoy diciendo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que actúa en nosotros. Él es el que determina las cosas que deben hacerse. Mire, nosotros tenemos una tête, como dicen en el francés, tenemos una cabeza. Y desde ese órgano, desde esa parte de nuestro cuerpo, es que se da orden para que todo el resto de nuestra humanidad funcione. Cuando una parte, sea el hemisferio derecho o izquierdo, es afectado, todo el cuerpo se afecta. Hay gente que sufre una parálisis cerebral y ya no funciona correctamente. Funciona parte de su cuerpo. Funciona, pero no en su plenitud, no correctamente. Pero gloria a Dios que la cabeza nuestra como iglesia es Cristo. Él no está enfermo. Él no sufre de parálisis cerebral. Él vive y vive para siempre. Y siempre nos dará lo mejor. Nos indicará qué debemos hacer. Por eso la importancia de entender esto. Porque cuando un cristiano está, que es parte, lógicamente, del cuerpo de Cristo y está dentro del cuerpo de Cristo, va a actuar de acuerdo a lo establecido en la palabra. Y no es porque él quiera, sino porque la cabeza, que Cristo da la orden, y esa parte de ese cuerpo, ese cristiano, no le queda otra que obedecer. Y lo hace en función a la orden que da la cabeza. Así que un cristiano que no se somete, un cristiano que quiere hacer lo que se le da la gana, no es parte de ese cuerpo. Y si es parte de ese cuerpo, es un cuerpo extraño dentro de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado con la clase de cristianos que de repente están dentro de la iglesia. Gente que puede dividirte la iglesia. Gente que no está de acuerdo con lo que tú haces. No son parte, no son de nosotros. No salieron de nosotros. Por tanto, es mejor que salgan, ¿verdad que sí? Pero eso no lo vas a hacer tú ni lo voy a hacer yo. Lo hará Dios. Porque todo aquel que es parte de este cuerpo obedece a la cabeza, que es una cabeza sana, sabia, poderosa, sobrenatural, que es nuestro Señor Jesucristo. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Bien, vamos a leer Efesios 1:12.
Aquí mismo estamos. Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando en función de que por qué existe la iglesia. Dice así la palabra del Señor. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Pero leamos el verso 11. Creo que estamos bien, ¿verdad? Estábamos citando Efesios capítulo 1, 12. Dice el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Para alabanza y gloria de Dios. La iglesia no existe para beneficiarse en sí. La iglesia existe primeramente para alabanza y gloria de Dios. Es como cuando predicamos, cuando evangelizamos. El propósito de la evangelización, de la predicación, tiene como primer propósito, objetivo, es la glorificación de Jesús. Si Jesús no está siendo glorificado en lo que hacemos, entonces nada de lo que usted y yo hagamos tiene ningún valor y ningún sentido. ¿Me explico? Ningún valor y ningún sentido. Usted puede predicar muy lindo, puede hacer muchas cosas hermosas, pero si el Señor no está siendo glorificado, sino usted, su organización, entonces, hermanos míos, nada de lo que nosotros hagamos tendrá ningún valor. Así que, según Efesios 1:12, el propósito de la iglesia es para alabanza y gloria de Dios. 6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ese es un pasaje bíblico que todos conocemos. Mateo 28, 19, 20. Id y predicad mi evangelio. Primeramente, el propósito de la iglesia en la tierra, o la misión de la iglesia en la tierra, primero es predicar el evangelio. Tenemos que predicar. Tenemos que compartir con aquellos necesitados. No estamos aquí para salvar a nadie. Eso es obra de Dios. Es obra absoluta, prerrogativa de Dios. Nuestro deber es entregar el mensaje y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente mucha gente ha caído en el error de que está tratando de convencer a la gente que se vuelvan a Dios. Y me parece loable y bueno, pero te vas a cansar porque tu labor principal no es esa, sino predicar, entregar el mensaje. Segundo, hacer discípulos. Una vez que tú predicas y alguien se convirtió, entonces hay que discipularlo, como lo que estamos haciendo ahorita. Discipular no es tanto enseñar, no es tanto entregar conocimiento, sino que el carácter de Cristo sea formado en el corazón del nuevo creyente. Que Cristo se pueda reflejar en esa persona. Que cuando esa persona sale a la calle, está en su trabajo, en su escuela, en su casa, pueda reflejar la gloria de Dios y la gente pueda ver en ellos que realmente hay algo diferente. Segundo, tenemos que bautizar. El bautismo aquí no simplemente habla de sumergir a las personas en el agua, sino de compromiso. Cuando nosotros somos bautizados, nos estamos comprometiendo voluntaria y públicamente ante los que nos miran, que ahora le pertenecemos a Dios y que lo vamos a dar todo por Él. Y enseñar. Así que está el predicar, el hacer discípulos, el bautizar y el enseñar. Mire que la enseñanza va al final, porque si la persona no tiene discipulado, si el carácter de Cristo no se ha formado, todo el conocimiento que usted le puede entregar a una persona es como entregarle un auto, un Mercedes-Benz nuevecito a un niño, a un jovencito de 10, 12 años. Se mataría. De igual manera, si entregamos conocimiento y la persona no tiene el carácter de Cristo, se va a embotar, se va a enorgullecer. Y eso ha sucedido. Gente que después que conocen de cabo a rabo la palabra, se creen la última Coca-Cola, considera que es lo mejor de lo mejor. Y eso no debe ser así. 6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, ya lo dijimos, predicar, hacer discípulos y bautizar. La iglesia local. La iglesia local, como decíamos al principio, es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, a edificarse mutuamente,
y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia local. 7. Según Hebreos 10, y lo vamos a leer, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Aquí no vamos a tomar mucho tiempo. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las obras o a las buenas obras? Bueno, hermano, habla de animarnos y apoyarnos en la ayuda de los demás, porque no todos tenemos la capacidad de reaccionar ante situaciones difíciles en la vida. No todo el cristiano es capaz de entender que es necesario congregarse, si es posible, todos los días. Lo que sucede es que las sociedades o la sociedad de hoy día, del siglo XXI y mucho antes, considera que estamos exagerando. Pero hermanos, ahora más que nunca tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a Dios. Pero necesitamos hermanos que nos apoyen, que nos ayuden, que nos estimulen, que nos animen. Cristianos que dejaron de congregarse, cristianos que dejaron de buscar a Dios. Algunos se volvieron al mundo. Y no estoy culpando a la iglesia, pero mucho tiene que ver con que nosotros como cristianos no cumplimos esta parte de este mandamiento, en el estimularnos, en el apoyarnos mutuamente, llamar a un hermano, llamarle quizás 2 veces por semana. Si usted observó que no vino a la casa de Dios, llámele, mándele un mensaje por el WhatsApp o visítelo. Pero es necesario que como parte del cuerpo de Cristo nos estimulemos, nos animemos y que le digamos, levántate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, échale ganas, no te achicopales. Vamos a lograrlo. Ven, no tienes para tomar el metro, el tren. Yo te pago. Pero vamos a la casa de Dios. Usted no se imagina lo que eso puede significar para ese cristiano. Entonces, esto es lo que el libro de Hebreos trata de decirnos. El estimularnos en el amor y a las buenas obras. Si el hermano necesita ayuda, pregúntele, ¿cómo estás? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes comida para tus hijos? ¿Tienes ropa? Y busquemos la manera de ayudar a esa persona. Esa es nuestra labor como cristianos. Es una labor hasta cierta manera social, pero que procede de un mandato divino. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Sí. La iglesia lo enseña, la Biblia lo enseña, el Señor lo enseña. Es muy importante. Lamentablemente hay muchos cristianos que andan como llaneros solitarios. Cada uno anda viviendo su fe de acuerdo a su propio conocimiento. Y no quieren estar sujetos a nadie. Porque consideran que eso no es correcto. Que eso es un abuso de los hombres. Pero es que Dios lo estableció así. Al final es un beneficio para nosotros. Entonces es muy importante tener una iglesia local a quien yo pueda rendirle cuenta, a quien yo pueda pedirle consejo, a quien yo pueda reportar por mi salida. No es que yo tengo que estar solicitándole permiso al pastor, pero si me voy de vacaciones, comunicárselo. Si me voy a otra ciudad, comunicárselo al pastor, a mi líder de célula. Que si voy a hacer aquello, voy a iniciar una célula, voy a hablar, voy a pedirle el consentimiento de mi pastor, la bendición de mi pastor. Eso es bíblico, eso es divino. Por tanto, yo necesito ser parte de una iglesia local. Además, que eso me lleva a identificarme con un grupo que es la iglesia del Señor. Me va a permitir poder establecer raíces sólidas, fuertes, para poder enfrentar lo que viene, las luchas, las pruebas. Cuando yo soy parte de una iglesia local, soy parte de una familia. Y lógicamente una iglesia que aplica todo esto va a estar preocupada por mí, va a estar pendiente de mí, van a estar orando por mí, van a estar buscando la manera de apoyarme. Pero si yo no soy miembro
de una iglesia local, entonces, hermanos míos, yo andaría como llanero solitario y estoy expuesto a ser engañado, a caer en trampa de Satanás. Somos parte de un cuerpo, queridos hermanos, y como parte de ese cuerpo nos necesitamos mutuamente. 8. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Vámonos al libro de Hechos. Libro de Hechos. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo, vamos a ver dónde estamos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Bendiciones a todos los hermanos que nos están mirando. Si de repente usted llegó tarde para este discípulo virtual, usted luego puede entrar a nuestra plataforma Discípulo Virtual allí en YouTube y usted puede escuchar y ver este video con calma luego. Hechos 2, 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían los cristianos de la iglesia en Jerusalén? Porque está hablando de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva. Perseveraban. ¿Y en qué perseveraban? Dice que en la doctrina. En la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nos entregó. Y sobre esas verdades se basa nuestra fe. Y nos proyectamos hacia el futuro. Actuamos, nos movemos, predicamos en función de eso. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, hay doctrinas generales y hay doctrinas fundamentales. Mencionémosles, por ejemplo, la doctrina de la evangelización. ¿Verdad? Todos tenemos que evangelizar. ¿Y por qué tenemos que evangelizar? Porque el Señor nos los mandó. Esa es una doctrina. La doctrina del arrebatamiento. El Señor dice que se lleva a su iglesia en cualquier momento. Esa es una doctrina y debemos funcionar, proyectarnos en función de eso. Saber que en cualquier momento, mientras que predicamos, mientras que hacemos lo que hacemos, podemos desaparecer, porque eso lo establece la palabra. Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina, pero también dice que en la comunión y el partimiento del pan permanecían unidos, se comunicaban, permanecían en esa comunión íntima, donde nadie era dueño de nada, donde todo lo tenían en común. Pero también dice que en el repartimiento del pan y en la oración, oraban, siempre estaban orando, clamando. En estos tiempos, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, sacar tiempo, inventar tiempo, porque los tiempos que vivimos son difíciles. Y aún, hermanos míos, lo que ha de venir va a ser mucho más difícil. Entonces, oremos, apliquemos lo que hizo la iglesia del primer siglo. Luego ellos fueron masacrados en las arenas, en los coliseos, quemados, devorados por los leones. ¿Y cómo ellos pudieron resistir y enfrentar aquello? Porque, primeramente, porque permanecían unidos, perseveraban, creían en un más allá, creían que la muerte no terminaba todo, sino que todo lo contrario, porque permanecían en la comunión del pan, en el partimiento del pan y en la oración. Y cuando vino esa prueba, estaban listos, preparados. ¿Cuántos de nosotros estaremos preparados para lo que viene? Yo no lo sé, hermano. Pero si aplicamos esto, cuando venga aquellos momentos duros y difíciles que lamentablemente van a venir para el cumplimiento de la palabra, nosotros podamos estar firmes y fortalecidos. Amén. 9. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar usted a su iglesia? Bueno, según Gálatas, capítulo 6, nos da una pequeña muestra. Miren lo que dice Gálatas 6:2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, en una iglesia donde yo soy miembro, donde yo me identifico, yo debo sobrellevar las cargas de otros. Como decía hace un momento, apoyar a otros. Porque no todos tenemos la capacidad
de asimilar algunas cosas. Algunos somos más lentos, somos cámara lenta y nos resulta a veces difícil, casi imposible. Pero tú que eres más fuerte en tu fe, debes ayudar y debes apoyar a los hermanos a llevarles sus cargas, cual sea esta financiera, familiar, espiritual, física, estar allí. Ese es nuestro deber, apoyarle, para que el hermano se sienta confortable, se sienta fortalecido. Entonces, al estar en una iglesia, ese debe ser mi deber. Pero también Gálatas 6:10 dice que hay otra manera. Mire lo que dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo segundo, ayudando a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Debemos ayudar al prójimo, debemos ayudar a todos, cristianos y no cristianos. Pero la prioridad es la familia de la fe. Son los cristianos que necesitan de nosotros, que necesitan de nuestra ayuda. Gente que la está pasando muy mal en este tiempo, que quizás no tienen qué comer, no tienen cómo comprar un medicamento. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para sobrellevar esa carga, para ayudar a ese hermano. Si hay que invertir 30 euros, me pagaron hoy, me dieron mi salario, voy a hacer el súper de 30 euros al hermano porque sé que él o ella no lo está pasando bien. Entonces esa es una manera de ayudar, pero mayormente a los de la fe. No digo que no ayudemos a los otros, a los impíos, pero mayormente debo ayudar a mis hermanos. Otra cosa más en la que nosotros podemos ayudar en la iglesia está descrito en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Bien, dice así, Primera de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos administrar nuestros dones. ¿Qué son nuestros dones? Son regalos que Dios nos ha entregado. Hay dones naturales y hay dones sobrenaturales. Sean naturales o sobrenaturales, debemos administrarlos correctamente. Y no lo debemos hacer en función de nuestro interés, sino que lo tenemos que hacer para ayudar a los hermanos. Usted puede tener el don de discernimiento. Usted puede tener el don de interpretación de lengua. Usted puede tener el don de ciencia, de sabiduría. Utilícelo. Pero ese don se va a activar a medida como usted busque a Dios. Hay cristianos que le están pidiendo, Señor, dame el don, no sé de qué. Dame el don de ciencia, el don de sabiduría, de interpretación. Y Dios dice, y si yo te lo di, está allí. Vino en el paquete cuando tú me aceptaste. Pero tienes que activarlo. Es como una tarjeta o una carta de visa, una visa que te la entregan o una carta de débito. Abriste una cuenta bancaria y tú tienes esa carta allí. Y tienes miles de dólares en el banco, pero no lo puedes utilizar. ¿Y por qué no lo puedes utilizar? Porque no has activado tu carta. Pero cuando tú la activas la primera vez, tú puedes utilizar un código y cada vez que tú quieras sacar dinero de allí. De igual manera, Dios, cuando tú aceptaste a Cristo, Él te capacitó con dones y talentos. Dones naturales y dones sobrenaturales. Generalmente todo ser humano nace con un don natural. Pero hay otros que el Señor se lo entregó en el momento que pasamos a ser hijos de Él. Entonces tenemos que activarlo, no pedirlo. Ya están allí. Activarlo para ministrar, para ayudar a la iglesia, para ayudar a la edificación de la iglesia, a los hermanos en la fe. Y lo otro, ¿cómo podemos apoyar la iglesia? Es apoyando económicamente. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice así, Segunda de Corintios 9, 7. Vamos a ver si es este pasaje bíblico. Sí, dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Podemos colaborar dando a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos. Hay gente que no cree en los diezmos. Bueno, no pasa nada. No te voy a juzgar por eso.
Eso no te descalifica ni significa que no eres salvo. ¿No crees en el diezmo? Bueno, no lo hagas. Pero aquellos que creemos en el diezmo, en la ofrenda, cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú das para la iglesia tiene la posibilidad de poder cumplir con el programa y con el propósito de Dios en la tierra. La iglesia casi en un 100% depende de los diezmos y las ofrendas para poder llevar a cabo la obra misionera local, como le llamamos algunos doméstica, pero también la obra misional a nivel foránea, apoyando misioneros, apoyando proyectos sociales. Nosotros teníamos un proyecto, un comedor, apoyando un comedor allá en Quito, Ecuador. Lamentablemente, a raíz del COVID, tuvimos que detener todo. Tenemos la esperanza y la confianza que en un futuro podamos reactivar aquello. Pero eso se puede lograr a través de sus ofrendas y a través de sus diezmos. Esa es una manera de apoyar a la iglesia. Además, la iglesia tiene que pagar un local. Tiene que pagar las cargas, la luz, el gas, el teléfono, el internet. En algunas ocasiones tiene que darle un salario al pastor, pagarle también al que limpia semanalmente a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no viene, hermanos míos, por arte de magia. Dios puede enviar un millonario. Dios puede enviar la forma y lo ha hecho. Pero Dios quiere que seas tú y que sea yo, que por medio de nuestras ofrendas, de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, demos generosamente, no esperando nada a cambio. Yo no creo en ese término, siembra para que Dios te dé. No, hay que sembrar ciertamente, sí, pero no esperando nada a cambio. Por sí solo, hermano mío, aquellas cosas que tú necesitas y que Dios la conoce y la sabe, te llegará y te la entregará en el momento dado. Sea que me la dé o no, yo tengo que colaborar con su obra. Yo soy miembro de una iglesia, yo me alimento allí, por tanto, yo tengo que colaborar. Si yo vivo en casa de mis padres, es lógico que mis padres me pidan que yo colabore con algo, porque ahí yo como, ahí yo me visto, allí yo duermo, ahí yo uso la luz, uso el teléfono. Es justo. Bien, vamos a ir finalizando. En 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernen la iglesia. Dice, usted puede leer estos pasajes bíblicos más luego y usted va a darse cuenta que es muy importante que los cristianos que quieren aspirar por un cargo dentro de la iglesia llenen ciertos requisitos establecidos en estos pasajes bíblicos. Vamos corriendo porque el tiempo nos está alcanzando. 10. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Bien, hermanos míos, según 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13, debemos reconocerlos, tenerlos en gran estima. No entiendo cómo existen personas que no respetan a los ministros de Dios. Si Dios los puso allí, es con un propósito. Yo soy muy respetuoso de mis pastores. Puede ser que yo no esté de acuerdo en algunos planteamientos, en algunas cosas, pero nunca les voy a faltar el respeto. Y siempre voy a reconocerlos como hombres de Dios que tienen debilidades como cualquier otro, que cometen errores, pero que también debo tenerlo en gran estima y de vez en cuando bendecirlo. Y no es porque se trate de mi persona, sino de todos esos hombres que son miles y miles que existen en el mundo, aquí en Bruselas y en otras partes de la población mundial. Según Hebreos 13:17, debemos obedecerlos y sujetarnos a ellos. Qué difícil resulta para algunos sujetarse a los pastores. Como decía en uno de los capítulos, o mejor en uno de los puntos anteriores, hay gente que le resulta difícil someterse y prefieren vivir como llaneros solitarios. Hermanos míos, en ninguna manera, esa actitud agrada a Dios y va a traer beneficios. Hermano, el estar sometido, el estar sujeto a una autoridad establecida por Dios es una bendición. Si ese pastor, ese siervo, esa pastora se sobrepasa, se propasa o hace algo indebido, hables con esa persona y dé los pasos correspondientes. Vaya y preséntelo ante los líderes, ante sus autoridades, pero con respeto.
¿verdad? Pero jamás se levante contra ellos, porque si usted se levanta contra uno de ellos, es levantarse contra Dios, porque Dios los puso a ellos como autoridad, como su representante en la tierra. ¿Verdad que sí? 11. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros, según Gálatas 6, 1, 2? No lo voy a leer por causa del tiempo, pero usted lo puede leer. Bueno, según este pasaje bíblico, la responsabilidad de la iglesia con sus miembros es restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos como a nosotros mismos. Es decir, si alguien cometió un error dentro de la iglesia, si alguien hizo algo que no fue correcto, mi deber como pastor, el deber de los miembros, es restaurar a esa persona, es ayudarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque eso que hizo el hermano o lo que hizo la hermana, pudiste haberlo hecho tú también. Y tú no puedes pensar que mañana no vas a caer, porque lo que tú le hagas a ese cristiano, hablo en sentido negativo, mañana te lo harán a ti. Por tanto, la responsabilidad de la iglesia con sus miembros, según este pasaje bíblico, que si cayó, es restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con templanza, considerándote a ti mismo. 12. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud lo debo hacer? Ya lo mencionamos, con mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. No sea que siendo yo heraldo, como decía el apóstol Pablo, no sea que siendo yo heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos, queridos amigos, en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio. No se castiga a nadie, simplemente se disciplina. Una disciplina recuperativa, no condenatoria. Se busca ayudar a la persona. Es como cuando alguien contrajo el virus del coronavirus. A la persona se le aísla por un tiempo, se le pone en cuarentena. ¿Y por eso se le está castigando? No, todo lo contrario. Se le está guardando para que sane, pero también para que no enferme a otros, para que no contagie a otros. Pues es lo mismo. La disciplina, según la palabra de Dios, es para conservar el testimonio de la iglesia. Porque si no se toma carta en el asunto, hermanos míos, la gente va a pensar que ahí cada quien hace lo que se le da la gana. Es para preservar la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Finalizamos. Vamos a nuestra tarea de toda la semana. Primera pregunta. Volvemos a la página 23, donde iniciamos el estudio del paso número 9. Mi iglesia. ¿La iglesia es un edificio material? ¿Qué pondría usted ahí? Falso. No es un edificio material. Está conformado por hombres y mujeres. ¿Que nos reunimos en un edificio llamado templo? Sí. Pero la iglesia en sí, la iglesia universal, está conformada por personas de todas las nacionalidades, razas, lenguas y colores. Segunda pregunta. ¿La iglesia es la comunidad de todos los creyentes? Verdadero. Y finalmente, ¿puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión? Falso. No, hermano. Dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por tanto, es necesario que usted haga el esfuerzo de congregarse. Busque una iglesia. Si usted puede llegar a nuestra congregación, el lugar secreto, CCLS, Centro Cristiano Lugar Secreto, bienvenido será. Pero si hay otro lugar donde usted pueda congregarse aquí en la ciudad de Bruselas, o donde usted se encuentre en América Latina, los Estados Unidos, aquí en Europa, busque una iglesia de sana doctrina, pero congréguese. Haga todo el esfuerzo de ir a los cultos, de escuchar la palabra, de recibir el conocimiento, de orar, porque eso es muy importante. Algunos dicen, no, yo escucho la palabra por la radio, por la televisión, yo tengo estudios. Algunos inclusive ahora dicen que la iglesia es su casa.
Hermanos, bajo las circunstancias en las que vivimos hace unos meses, casi ya hace un año, sí era justificable todo esto. Pero ahora no. Ahora ya nos podemos congregar. Pero algunos cristianos, lamentablemente, han decidido no hacerlo. Y ¿sabe una cosa? Están violando un principio fundamental en la iglesia del Señor. Y es el congregarnos. Quienes practican esto y viven de esta manera, dependiendo de la radio o la televisión, hermanos, están expuestos a caer en las garras del enemigo. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. La próxima semana continuaremos nuestro estudio. Estaremos hablando acerca del testificar. Vamos a hablar acerca de la evangelización. Será nuestra lección número 10. Mi Dios, que es grande y poderoso, me los bendiga, queridos amigos y hermanos, y será hasta un próximo discipulado virtual desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Bendiciones para todos.